En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. ¿Cómo amanece este jueves 20 de agosto? Pues ya se los vamos a contar. Estamos súper listos por acá, Ricardo Salmerón y Giselle Movallet. Qué placer saludarles nuevamente. Muy, pero muy buenos días, Venezuela. Gracias por estar en sintonía. ¿Cómo amaneces? Muy bien, Giselle. ¿Tú qué tal? Bastante bien. Qué bueno. Y aquí el equipo también amanece muy bien. Ya hicieron café, ya se tomaron su primer cafecito del día. Eso es lo que más me gusta. Apenas llego al estudio siento ese aroma a café. Ajá. Dios mío, es que vale la pena. ¿Verdad? Reconforta. Sí, sí. Bueno, saludos a todos en casa y les enviamos esta alegría que tenemos en el estudio a todos ustedes para que comiencen esta mañana con buen pie y logren todos los objetivos que tengan planificados para este jueves 20, ¿no? 20 de agosto. Ya está por terminar la semana, ya viene el fin de semana, pero bueno, mientras hay que cumplir con las responsabilidades laborales, educativas y las que cada quien tenga en estos 2 días que quedan de esta semana. Saludamos como siempre a las personas que están conectadas a nuestra transmisión a través de nuestra señal abierta. Llega a todo el país. También estamos en Instagram en este momento. Transmitimos en vivo a través de nuestra cuenta _noticiero Televen. Tenemos nuestra plataforma en YouTube Televen TV y también la opción de streaming de Venezuela que es Televen Max. Aquí nos vemos. Nuestras otras redes sociales, X y TikTok, también _noticiero Televen. Es que cuando en Venezuela decimos aquí nos vemos es porque aquí nos vemos. Eso es un compromiso, es una cita, eso es formal. Así es, fíjense que la nueva opción de streaming de Venezuela llega justamente con ese compromiso Televen Max. Aquí nos vemos. Más de 100 canales de aquí y de allá con la programación que te gusta y con paquetes de hasta 110 canales. Es súper sencillo, entre en televenmax.com.be, descargue y disfrute sin instalaciones, sin cableado y sin decodificador. Ya lo saben, es Televen Max, aquí nos vemos. Bueno, vamos a comenzar de inmediato con las informaciones. Fíjense lo siguiente, Chevron tiene como objetivo aumentar en 50% su producción para finales del año 2028. Esto significaría una cuota de 420,000 barriles de petróleo diarios. En los últimos años, la petrolera aumentó su producción en 525%, pasando de 40,000 barriles diarios a 250,000. Además, cuenta con acciones en empresas mixtas como Petroindependencia, Petropiar y Petro Independiente, que han alcanzado en los últimos 6 meses un ritmo de crecimiento de 12% interanual, de forma que la petrolera podría alcanzar pronto los 280,000 barriles por día. Bien, entre tanto, la empresa proveedora de servicios petroleros SLB prevé la reactivación de 4 plataformas de extracción de las 15 que se encuentran en Venezuela para finales de este año. A las operaciones de reactivación, la empresa y sus asociados apuntan también a importar torres perforadoras para acabar con la desaceleración de la producción, frenada principalmente por contar desde finales de julio solo con 2 plataformas petrolíferas, de acuerdo con los datos del proveedor Baker Hughes. Por su parte, pues el presidente de operaciones de SLB, William Antonio, aseguró que bajo este esquema primero se desplegarán plataformas de reacondicionamiento de menor tamaño y en aproximadamente 2 años de la producción de crudo pues va a aumentar, aunque todavía queda por comprobar la sostenibilidad de la producción. Bueno, seguimos revisando otras informaciones en esta apertura del noticiero Primera Emisión. Consecomercio y ProColombia trazaron una agenda conjunta para fortalecer la integración empresarial binacional e impulsar el intercambio comercial. El presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, y el director de ProColombia, Carlos Luna, contemplaron la consolidación del tejido comercial en La Guaira a través de alianza con el INSE. Asimismo, acordaron la promoción del turismo como motor del sector comercio y servicios y la reapertura de nuevas rutas aéreas directas entre ciudades, además de la optimización de políticas migratorias. También ratificaron el compromiso solidario que existe entre ambos países por los eventos sísmicos que han afectado a la región. El Ministerio Público de Venezuela dio a conocer el listado de 87 abogados preseleccionados para optar a cargos de fiscales y fiscales auxiliares.
Con este anuncio se abrió formalmente un lapso de 5 días, válido hasta el próximo 25 de agosto, para la recepción de objeciones ciudadanas. El proceso regulado bajo la coordinación del comité organizador del concurso público de credenciales y oposición para la provisión de cargos de fiscales avanzará posteriormente hacia sus fases de pruebas psicológicas y evaluaciones escritas. La institución ratificó su compromiso con la transparencia en la selección de los profesionales del sistema de justicia. Vamos a comenzar entonces a revisar lo que es noticia en nuestra cuenta en Instagram, el Piso Noticiero Televen. Y vemos exportaciones de crudo que suben en el 19,7% y Estados Unidos recibe más de 500,000 barriles diarios. Ampliamos un poquito esta información durante un encuentro en Houston. El vicepresidente de Petróleos de Venezuela, Giovanni Martínez, y el subsecretario de Energía de Estados Unidos, Kyle Housegrave, destacaron este repunte y situaron la producción petrolera global en torno a los 1,25 millones de barriles diarios. A pesar de este crecimiento y de un aumento del 12,9% en la producción nacional de combustibles, el sector energético aún debe superar importantes desafíos estructurales. Entre los retos pendientes figuran la modernización de las instalaciones de refinación, la producción local de diluyentes para el crudo pesado y la cobertura de un déficit de 500 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. United Airlines aplaza su ruta a Venezuela hasta el año 2027. Esta aerolínea ha pausado temporalmente la venta de boletos en la ruta Houston-Caracas hasta el 11 de enero del próximo año, ajustando nuevamente su esperado retorno al país. Aunque los planes operativos contemplan un vuelo diario, la reactivación sigue sujeta a la autorización de las autoridades aeronáuticas y el levantamiento de las restricciones bilaterales vigentes desde el año 2019. Esta medida mantiene en expectativa a viajeros y al sector turístico, pues la fecha fijada para el 12 de enero de 2027 aún no es definitiva. En otra información, la Embajada de Brasil en Venezuela retoma operaciones consulares. Esto representa el restablecimiento de las relaciones consulares entre ambos países, luego de que en abril de 2020 la delegación cerrara sus puertas. Para tramitar documentos, los ciudadanos deben consultar los requisitos necesarios y posteriormente agendar una cita llamando a los números telefónicos de la Embajada. Plataforma Unitaria Democrática reportó ayer miércoles que ha logrado verificar 985 excarcelaciones de presos políticos desde el inicio del año 2026. Esto tras registrar 5 nuevos casos en las últimas horas. Sin embargo, la coalición opositora advirtió que la crisis humanitaria por motivos ideológicos persiste, ya que aún se contabilizan 455 personas detenidas injustamente en el país. Entre tanto, otra de las informaciones que destaca nuestra cuenta en Instagram, el Piso Noticiero Televen, es que Dinora Figuera confirma debate clave sobre el TCJ y derechos en septiembre. Jefa de la delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015, confirmó que las conversaciones con la representación del gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez abordarán en septiembre las garantías políticas y civiles. Catalogando como un punto clave en la hoja de ruta pactada, este debate buscará sentar bases sobre el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos en la nación. Las reuniones incluirán un análisis profundo sobre la reforma del Tribunal Supremo de Justicia y el fortalecimiento del sistema judicial venezolano. Atención con esto, porque la Defensoría del Pueblo y organizaciones no gubernamentales instalan mesas para revisar casos de presos políticos. La defensora del Pueblo, Egle González Lobato, reafirmó su compromiso de examinar cada situación para garantizar el debido proceso y la protección de los derechos humanos. En este espacio de diálogo institucional se concretó tras la entrega formal de un listado de detenidos por parte de la ONG. Ambas instancias buscan canalizar las exigencias de los familiares a través de gestiones institucionales dentro del marco legal vigente, consolidando así este canal de atención este miércoles. El CPI rechaza nuevas sanciones de Estados Unidos y defiende su independencia. La reacción surge luego de que Estados Unidos aplicara nuevas sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, y el abogado Abdoulaye Seye, calificándolas como un ataque flagrante a su independencia. El tribunal advirtió que estas medidas debilitan el Estado de Derecho y obstaculizan el acceso de las víctimas a la justicia global. Frente a esta ofensiva del Departamento del Tesoro, que ya suma 13 integrantes sancionados, la CPI reafirmó que mantendrá sus labores con absoluta imparcialidad.
Netanyahu advierte a Turquía: Israel no permitirá presencia militar en Siria. El primer ministro israelí afirmó que Israel va a bloquear cualquier despliegue militar permanente de Turquía en territorio sirio, luego de un ataque estratégico contra el puerto de Abu Dur. Además, destacó que no permitirán el avance de Ankara hacia el sur por considerarlo un riesgo directo para su seguridad nacional. Por su parte, el gobierno turco negó tener planes de ocupación y rechazó la postura de Tel Aviv. Comenzamos a revisar las portadas de la prensa y nos vamos con Diario 2001, que titula lo siguiente: Venezuela busca ampliar su alianza petrolera con Estados Unidos. Paula Henao, ministra de Hidrocarburos, promovió este miércoles en Houston una serie de oportunidades de negocios más allá de la explotación de crudo pesado. Entre tanto, Hunt Oil Company y PDVSA firmaron un convenio de producción de petróleo y gas. Bueno, seguimos con más información. En este caso tenemos la portada del diario El Universal. Ellos con gráfica destacan centros comerciales con racionamiento. Ahí se dice que la directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, hablamos de Cabeseco, Claudia Itriago, informó que los centros comerciales del país cumplirán con un plan de ahorro energético de 8 horas divididas en 2 bloques, especialmente en la ciudad de Caracas. Se determinó que el racionamiento debe ejecutarse en un primer bloque de 12 a 4 de la tarde y en un segundo bloque de 6 de la tarde a 10 de la noche todos los días. Otras informaciones que están presentes en esta portada nos dicen lo siguiente: reactivan comercios estratégicos y entregan créditos en el litoral. Delcy Rodríguez celebró el renacimiento de la actividad comercial en La Guaira. También en más relacionado con este tema, entregan equipos para la ampliación de los trabajos en el estado La Guaira, y Caracas proyecta más inversiones energéticas rumbo a la cumbre de 2027. Por supuesto, nos toca chequear los deportes con el líder, que titula lo siguiente: Luis Arraez, oportuno, no le baja con los Phillies. El toletero venezolano descargó su 6º jonrón del año para culminar el encuentro con promedio de 319. Arraez continúa haciendo gala de su consistencia. El de San Felipe descargó su 6º cuadrangular de la contienda para impulsar la victoria de los Phillies de Filadelfia 4-1 sobre los Marlins de Miami. El batazo de 4 esquinas del yaracuyano llegó en el cierre del tercer episodio frente a los envíos del dominicano Sandy Alcántara. Arraez se pescó la pelota entre los jardines izquierdo y central para llevarse al plato a Bryce Harper. Con este vuela hacer casi una jornada en la que se fue de 4-2 con 2 carreras impulsadas y 2 anotadas. El criollo mejoró su promedio a un elevado 319. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa, pero antes los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Fíjense que la cámara del timbre de una casa registró el momento en el que una familia fue sorprendida tras la caída de un rayo, esto a escasos metros de su hogar. Ocurrió en Virginia, Estados Unidos. Los niños estaban aprendiendo con su padre sobre los riesgos de la electricidad cuando el rayo los sorprendió y corrieron rápidamente dentro de su casa para resguardarse. Bueno, esto quedó allí plasmado en este video que estamos viendo justamente ahora. Qué susto, porque hay que decir que, bueno, sabemos lo peligroso que es además. Bueno, creo que fue una buena lección, aprendieron los cuando riesgos llueve, que tiene. Sí, señor. bien resguardados. Ajá. Llega el momento ahora sí de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. En la próxima parte vamos a revisar los titulares de la prensa regional, no se vayan. Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa. Demócrito. 6:17, seguimos en el Noticiero Televen Primera Emisión. Desde hace al menos 3 años, alrededor de 2.000 trabajadores del sector salud en el estado Monagas no reciben el bono vacacional ni otros beneficios. La situación fue denunciada ante la Inspectoría de Trabajo en esa entidad. Veamos. Ya tenemos más de 3 años luchando por este beneficio y sin respuesta alguna, ni de las autoridades ni de la gobernación. Estamos homologados y siempre estamos quedando por fuera. También sucede que también los beneficios de los juguetes de los niños, en diciembre también estamos quedando por fuera. Todos los beneficios adicionales que manda el ministerio, por lo general, nunca nos los otorga. Ante esta situación, los trabajadores introdujeron un documento en la Inspectoría del Trabajo y otras instituciones de la entidad
para intentar solventar el problema del bono vacacional que ronda los $60. La idea es seguir luchando de esta manera, que seamos escuchados. También, bueno, el documento va a ser entregado en el Palacio Legislativo para que el presidente del Palacio, bueno, también abogue por nuestros derechos y nuestra lucha, pues, que eso es lo que todos queremos, que todo sea de una vez por todas solucionado. Los representantes del gremio también iniciaron una recolección de firmas entre el personal afectado con el fin de formalizar el reclamo ante la Inspectoría del Trabajo y la Gobernación de la región. Desde el estado Monagas, Leice San Luis, Televen. Bueno, seguimos con más informaciones. Efectivos de la Policía Nacional incautaron casi 20 kilos de presunta marihuana en el estado Apure. El decomiso fue ejecutado por la División de Inteligencia Estratégica en el municipio Pedro Camejo. Los funcionarios localizaron 18 envoltorios de tamaño regular tipo panela ocultos dentro de un recipiente plástico de 70 litros de capacidad. El procedimiento forma parte de los despliegues permanentes en la entidad para neutralizar el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. Bueno, ¿qué tal si comenzamos a revisar lo que es noticia en las portadas de los diarios regionales? Familias de 25 de marzo exigen asfaltado, alumbrado público y reparaciones en el sistema de aguas con más de 15.000 residentes. La comunidad enfrenta fallas constantes en el agua por tubería, deterioro del transporte público y deficiencias en las redes eléctricas. Nueva Prensa Digital. Bueno, vamos a seguir revisando otras informaciones del interior del país. Vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. Yaracuy al día nos dice: en el sector Valles del Yurubí piden solución al problema de la vialidad. Los afectados contaron que toda el agua de lluvia proveniente de la aduana y comunidades adyacentes terminan recorriendo la avenida de su comunidad. La situación ha ido deteriorando la vialidad, abriendo zanjas y dificultando la movilización de conductores y peatones. Explicaron que desde que hicieron un desvío de la canal en las cercanías de la carretera panamericana, toda el agua termina desembocando en su sector. Además, señalaron que con cada aguacero el problema se agudiza y pese a que han hecho todos los llamados, hasta el momento no han recibido una respuesta oportuna. Ahora nos vamos al estado Zulia con el diario La Verdad, que titula lo siguiente: 6 familias de Cantaclaro suman 11 días sin luz por explosión de transformador. La falla afecta principalmente a menores de edad, pacientes oncológicos y personas con afecciones de salud severas, como el señor Marín, sobreviviente de un ACV. A pesar de que los residentes interpusieron las denuncias correspondientes ante la Corporación Nacional de Electricidad, Corpoelec, y la Intendencia de la zona, no han recibido solución al problema. Amigos, momento de una nueva pausa, 6:21 minutos de la mañana, acá en la primera emisión del Noticiero Televen. En la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional y el reporte del tiempo. En marzo del año 2000, Sony lanzó al mercado una caja negra que transformaría el entretenimiento para siempre, la PlayStation 2. Con más de 155 millones de unidades vendidas, no solo se convirtió en la consola más vendida de la historia, sino que fue el catalizador de una auténtica revolución cultural. La PS2 incluía un reproductor de DVD integrado y convirtió el formato físico en el estándar global. Su catálogo de más de 4.000 títulos demostró que los videojuegos podían contar historias complejas, maduras y cinematográficas. Además, pioneros como Gran Turismo 4 o el adaptador de red para jugar en línea pusieron las bases del ecosistema de hiperconexión. Más de 2 décadas de su debut, la PS2 sigue siendo el referente definitivo del momento en que los videojuegos dejaron de ser un nicho para convertirse en el pilar central de la cultura pop moderna. Ricardo Rad, Televen. Seguimos
Seguimos con más información. La Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó una resolución impulsada por Estados Unidos para convocar a una reunión urgente de cancilleres para debatir acciones frente al plan del gobierno de Nicaragua de eliminar las elecciones competitivas. Nicaragua está gobernada desde el año 2007 por Daniel Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que desde el 2017 dirige el país junto a su esposa Rosario Murillo, primero como vicepresidenta con la reforma constitucional de 2025 como copresidenta. Vamos a ver el siguiente reportaje que tiene preparado la agencia de noticias AFP. El Consejo Permanente de la OEA adoptó una resolución en ese sentido impulsada por Estados Unidos a pocos días de que el Congreso de Nicaragua, controlado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, apruebe una reforma constitucional que excluye a la oposición de los comicios y establece un mandato presidencial de 7 años renovables. Ortega, ex guerrillero izquierdista de 80 años, y su esposa, 5 años menor, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, cuya represión dejó unos 350 muertos según la ONU y cientos de miles de exiliados. La reunión extraordinaria de cancilleres fue aprobada con 29 votos a favor, 1 en contra de Brasil y la abstención de México, luego de que el 5 de agosto no se reunieran los apoyos necesarios. La fecha del encuentro todavía no fue anunciada. En los últimos años, la OEA ha tenido decenas de sesiones sobre Nicaragua que solo terminaron en comunicados de condena, pero una reunión de cancilleres podría promover degradación de nexos diplomáticos o presión económica. El gobierno de Ortega y Murillo retiró a Nicaragua del foro en noviembre de 2023, por lo que no podría haber una expulsión, como ocurrió con Cuba en 1962. De eso debe estar claro el gobierno norteamericano. Seguimos revisando más información internacional y en este caso tenemos lista una nota que tomamos del portal del diario El Heraldo de Colombia. Presidente de la Espirela firmó decreto de emergencia económica, social y ecológica, esto tras el terremoto. El denominado decreto madre busca ampliar las herramientas fiscales para responder a las consecuencias del terremoto que afectó a 15 departamentos del país el pasado 10 de agosto. La medida tendrá una vigencia inicial de 30 días y permitirá adoptar acciones extraordinarias para atender a las familias damnificadas, acelerar la reconstrucción de viviendas, comercios e infraestructura pública como colegios y centros de salud. Ahora chequeamos Última Hora de España, que titula lo siguiente: Corea del Norte lanza un misil que podría ser balístico según Japón. La acción se produce un día después de que Donald Trump dijera que tiene previsto reunirse con el líder norcoreano este año. Ampliamos un poco más esta información. Lo aseguró así el Ministerio de Defensa de Japón, un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que tiene previsto reunirse con el líder norcoreano de este año. Se ha lanzado desde Corea del Norte algo que podría ser un misil balístico. Les informaremos tan pronto como haya más actualizaciones. Detalló el Ministerio nipón en su cuenta de la red social X. El Estado Mayor Conjunto del país asiático, citado por la agencia surcoreana de noticias, dijo que se detectó el lanzamiento de un proyectil no identificado hacia el mar de Japón, llamado Mar del Este, en las dos Coreas. En una serie de mensajes posteriores, el Ministerio de Defensa japonés dijo que el proyectil ya ha caído y que no se ha detectado su entrada en la zona económica exclusiva del archipiélago. Vamos a revisar ahora información del diario El Día de Bolivia. ¿Qué nos dice? Lo siguiente: más de 26.000 familias afectadas por las nevadas en el occidente del país. Acá se señalan declaraciones del viceministro de Defensa Civil de esa nación, Roberto Rivero Zimmerman. Él informó que en Villazón aproximadamente 85.000 cabezas de ganado se encuentran en riesgo y unas 55.000 hectáreas de pastoreo fueron afectadas. En Uyuni se reportan además 78.755 camélidos afectados y 750 cabezas de ganado fallecidas.
Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado. Se esperan precipitaciones con posibles descargas eléctricas en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui y Zulia. Cumaná, lluvias dispersas, mínima de 24 y máxima de 30. Coro, parcialmente nublado con una mínima de 26 y máxima de 39. Y Valera, lluvias dispersas, mínima de 20 y máxima de 25. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información debe ingresar a la página web www.inamed.gov.be. Vamos con Ricardo Salmerón. Muchos mensajes el día de hoy. Nos escribe Ángel, Isaura, Jane Bell desde Cruz Verde, también en Nelson, Héctor en Vigirima, Guacara, Estado Carabobo, Elis está en Brasil, Teresa en Villa de Cura, Estado Aragua, Urdaneta Cubillán, Yanastasio en el Estado Bolívar, Ocanto Frías, Adelaide en Ospino, Estado Portuguesa, Luz e Ilse. Saludos a todos y por supuesto al resto de las personas que están en sintonía de esta primera emisión. Nos vamos rápidamente a la cajita interactiva para ver qué mensajes nos han llegado. Atención, autoridades con ellos, porque es la voz de las comunidades la que se expresa a través de estos mensajes. En Puerto Ordaz la inseguridad está desatada, llamado a las autoridades, escribe el señor Humberto Nieves. También en la avenida Fuerzas Armadas, esto es acá en la ciudad de Caracas, está llena de basura en las calles. Kevin Ortiz envía este mensaje y nos piden lo siguiente: por favor, solventar el problema del asfaltado en el municipio Carrizal, Estado Miranda. Allí lo tienen autoridades pendientes de estos mensajes. Bueno, listo por acá para mandar a un corte comercial, pero antes vamos a chequear las noticias que ampliaremos en solo minutos, porque el uso de efectivo sería una de las opciones más factibles para no afectar el bolsillo a la hora de un pago. Esto tras el reajuste de las comisiones para diferentes transacciones bancarias. Daniel Álvarez Rojas nos va a ampliar en breve. Tras el cese del estatus de protección temporal para venezolanos y ciudadanos de otros 12 países, se podría reducir levemente el ingreso de remesas al país. Nuestra compañera Margoley Prin nos trae los detalles en minutos. Conoceremos en un nuevo reporte especial los casos de estafas religiosas y de aquellas personas que se aprovechan de quienes solo buscan de Dios. Y unos 300 marineros estadounidenses permanecieron al menos 4 días sin servicios luego de una avería en el buque que abordaban en el mar de China Meridional. Y hoy tendremos como invitados a Guillermo Tela Veledo, politólogo, doctor en Ciencias Políticas, decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana. También nos acompañará José Ricardo Álvarez, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela, FESOCA. Atención con esto, el venezolano Joseph Martínez dio por finalizada su etapa con la Vinotinto al afirmar que fue despedido de la selección nacional. Estamos listos entonces para saludar a Adrián Barros. Sí, señor. Saludos, Adrián. Buen día. Días. Buenos días, un gusto como siempre saludarles. Giselle, Ricardo, un placer compartir esta jornada informativa con ustedes. Señores televidentes, también con ustedes muy buenos días. Cada 20 de agosto se celebra en Venezuela el Día Nacional del Bombero, con el firme objetivo de reconocer el valiente trabajo de estos hombres que arriesgan su vida para proteger a la comunidad. La fecha fue decretada en el primer Congreso Bolivariano de Bomberos en Maracaibo, en el estado Zulia, en el año 1972. Bueno, como siempre, hasta ahora hacemos una pausa para publicidad. Más adelante, la alcaldía de Cali, en Colombia, investigará si detrás del colapso de edificios por los terremotos se oculta alguna traza de corrupción o negligencia. Ya volvemos con esto y más. Una molécula producida por algunas bacterias intestinales podría ayudar a explicar parte de la relación entre el microbioma y el Alzheimer. El hallazgo fue realizado por un equipo internacional liderado por investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison. Los científicos analizaron 1.196 adultos sin deterioro cognitivo y encontraron que quienes presentaban mayores niveles en sangre de imidazol propionato, un metabolito generado por bacterias intestinales, tendían a obtener peores resultados en pruebas cognitivas y presentaban biomarcadores relacionados con el Alzheimer.
Además, en modelos animales, la exposición prolongada a esta molécula agravó alteraciones similares a las observadas en la enfermedad, incluyendo cambios en la barrera que protege al cerebro y en proteínas como la tau. Sin embargo, los investigadores advierten que el estudio no demuestra que esta sustancia causa Alzheimer en humanos. El descubrimiento abre una nueva línea de investigación sobre cómo las moléculas producidas en el intestino podrían convertirse en el futuro en posibles objetivos para prevenir o tratar enfermedades neurodegenerativas. Adalys Freites, Televen. Continuamos con las informaciones. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, entregó 478 financiamientos a emprendedores del Estado La Guaira a fin de reimpulsar la actividad económica y comercial de la entidad. Me da mucha alegría ver cómo la actividad económica en el Estado La Guaira empieza también a renacer, empieza a tener nuevo impulso. Y estos 478 financiamientos que estamos dando hoy para actividad económica, emprendimiento, tanto la banca pública como el Banco Nacional de Crédito, banca privada, hayamos sumado esfuerzos para apoyar y dar financiamiento y que ustedes puedan retomar sus actividades económicas. Durante la reapertura de comercios en los rurales, la mandataria encargada afirmó que continúan trabajando y unificando esfuerzos para asignar viviendas lo más pronto posible a los damnificados. Bien, y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reiteró recientemente el cese del estatus de protección temporal para venezolanos y ciudadanos de otros 12 países. La medida podría reducir levemente el ingreso de remesas a Venezuela. Mardoley Prim nos cuenta más. El TPS venció para unos 250.000 venezolanos y en octubre dejará de proteger a otros 350.000. La medida no se traducirá inmediatamente en el retorno al país todos estos conciudadanos. Sin embargo, hay dinámicas que podrían verse afectadas, como el aporte de las remesas a la economía local. Según el Banco Mundial, en 2023 fueron enviados 860.000 millones de dólares en calidad de remesas. 156.000 millones fueron destinados a Latinoamérica y el Caribe. Especialistas estimaban que en nuestro país ingresaban 3.000 millones de dólares, representando el 3% del Producto Interno Bruto. En mayo de este año, la investigadora de Encovia, Nitza Freites, explicaba que las remesas cayeron en 2025 debido a la migración de familias completas y la reducción de grupos familiares receptores. Para el economista Alejandro Grisanti, el impacto del fin del TPS en esta área no será profundo, pues la mayoría de la migración venezolana reside en países latinoamericanos. La realidad de las remesas es que va a producir este bache. Vamos a tener una reducción de cara al 2025, pero las remesas en toda América Latina hoy es una fuente inmensa de generación de divisas. En República Dominicana llegan 10.000 millones, 10 puntos del PIB llegan en remesas. Por supuesto en Centroamérica también. Y nosotros pensamos que las remesas en Venezuela va a ser un factor que va a ir creciendo, que va a ser sostén de muchas familias venezolanas en la medida que los venezolanos en el mundo vayan progresando, vayan asintiendo y teniendo éxito en esos países. Pero si antes se hablaba de un 3% del PIB, ¿cuál es su importancia ahora? Yo creo que ahorita están alrededor de 2,5% del PIB. Nosotros pensamos de un PIB que va a estar en ascenso, que las remesas pueden llegar en unos 5 años a niveles de 4,5%. Otro punto en el fin del TPS es la empleabilidad de quienes retornen. Según Grisanti, 2/3 de los venezolanos en el extranjero desean regresar al país. Ciertamente que hay mucha necesidad de mano de obra especializada, aquí hay mucha necesidad de que traigan esa experiencia y yo creo que ha empezado a verse con iniciativas sobre todo en la parte de fintech, de tecnología de finanzas. En medio de este panorama, los especialistas aseguran que la economía venezolana irá en crecimiento, pero piden a la ciudadanía tener paciencia, pues no serán cambios de efecto inmediato. Mardoley Prim, Televen. Gracias a Mardoley. Desde hace 4 semanas se reactivaron los comercios en el mercado pesquero de La Guaira. A pesar de que son pocos los clientes, las ventas han empezado a mejorar. Las pescaderías del litoral se mantienen de pie a pesar de las circunstancias, considerando que uno de los fuertes del estado es su gastronomía.
40 pescaderías abrieron sus Santa Marías y es que a pesar del dolor, el trabajo es la mejor forma de honrar sus vidas. El pescado fresco de esta zona es demandado no solo por los guaireños, también por los caraqueños y mirandinos. Y es que muy cerquita del puerto se consigue de todo. La variedad es amplia y eso aún se mantiene. Claro, empezamos de cero, ya estamos subiendo gradualmente. El guaireño es fanático de esos pescados, bien sea de Naiguatá, bien sea de Caribe, bien sea de Macuto. Todo estamos poniendo un granito de arena para salir de esto. Y lo vamos a salir bien, con el favor de Dios. El mercado pesquero, mejor conocido como el Mosquero, trabaja de lunes a lunes de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Importante mencionar, señores, que la mercancía de acá es pescada en alta mar, en las profundidades, no a orillas, y es un pescado fresco. De hecho, lo más económico que tienen acá es la sardina, que está a 2.000 bolívares el kilo, pero tienen una gran variedad en pescado. Este es un mero que lo vendemos aquí a 18 el kilo. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto fue que pesó el mero? 9,5. 9,5 kilos. ¿Qué es lo que más se vende? El mero y el pargo. Con relación a los clientes, ¿cómo están las ventas? Oh, bueno, más o menos, porque estamos empezando. ¿Sabes? Con lo que estamos pasando y estamos empezando aquí a trabajar. Tenemos 4 semanas hoy trabajando. El precio del parguito es de 6.500 bolívares por kilo. También ofrece marisquería, donde los camarones y el pulpo están a la orden del día. Entre lo más económico de este rubro se consigue la bolsita de guacuco y de pepitonas en $2,50. Quiero comprar pescado porque tenemos ganas de comer pescado. ¿Y qué pescado le gusta a usted? El pargo. Yo vengo todo el tiempo aquí. ¿Cada cuánto tiempo? Bueno, yo compro para cuatro veces para la semana. Compré salmón, camarones y mejillones. ¿Siempre vienes hasta acá a comprar pescado o sueles comprarlo en Caracas? Estoy aquí haciendo un trabajo y aproveché y pasé por acá. Cada vez que vengo sí paso por acá. El Mosquero no es solamente famoso por la venta de pescado, también por sus restaurantes, donde ofrecen una gran variedad de desayunos y almuerzos, todo relacionado al pescado. El menú más económico cuesta $8 en adelante y todos estos 8 locales están activos. Vanessa Urbano, Televen. Gracias, Vanessa. En otro tema, para acudir a una cita del SAIME ya no será necesario llevar impresa la planilla correspondiente. Esto es parte de las nuevas medidas para simplificar el proceso de atención a los usuarios. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería destacó que ahora el documento podrá descargarse y mostrarse directamente en el teléfono el día que deba acudir a la oficina. Además de reducir el uso del papel, la medida busca facilitar los trámites. El SAIME recordó a los usuarios asegurarse de que el archivo pueda abrirse sin inconvenientes en su dispositivo móvil antes de presentarse en la sede. Atención, porque de ahora en adelante será obligatorio que toda pieza de carácter publicitario transmitida a través de plataformas digitales y redes sociales incluya el número del REF. En la providencia publicada en Gaceta Oficial número 43.435 se estipula que el código del anunciante o comercio involucrado esté en formato claro y visible en el contenido, aunque se admite que la aplicación sea discreta para no alterar el mensaje principal. El alcalde del municipio de Chacao del estado Miranda, Gustavo Duque, presentó ante el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington la situación en la que se encuentra su jurisdicción con edificios seriamente dañados tras los terremotos del 24 de junio. Duque señaló que sostuvo una reunión con Miguel Coronado, gerente del Departamento Regional de Países del Grupo Andino del Organismo Internacional. Acabamos de concluir una reunión muy importante donde hicimos visible la situación de nuestro municipio Chacao y la necesidad de la ayuda para poder reparar la mayor cantidad de apartamentos y de edificios que tienen criterio rojo. Hemos estado trabajando muy duro, hemos visitado muchos lugares, hemos tocado muchas puertas y la idea es poder conseguir las ayudas necesarias para que pronto nuestros vecinos puedan regresar a sus casas. Duque explicó que también entregó el plan de recuperación de viviendas del municipio, donde se resalta la necesidad de un mayor apoyo financiero para acelerar su ejecución y brindar una rápida respuesta.
Bien, continuamos con más información. El puerto seco de Barquisimeto en el estado Lara se ha convertido en el principal aliado del sector productivo de la zona centro-occidental del país para el despacho de mercancía hacia los mercados internacionales. Ramón Vélez nos tiene el reporte. Esta conexión nacional sumada al posterior despacho internacional permite proyectar al estado Lara como un puente de interés económico. Diversas naciones han concretado negociaciones con productores locales, quienes llevan desde el campo productos de alta calidad, entre ellos el café con sello venezolano. Durante este año 2026 se han hecho las 32 operaciones desde este puerto. Insisto que no solamente permite la exportación de productos del estado Lara, sino también de estados vecinos que se han acercado para utilizar este mecanismo mucho más fácil en el tema del transporte, que permite llegar la mercancía a Puerto Cabello. Se han realizado la exportación de 70 contenedores a 6 países del mundo: Estados Unidos, Turquía, Italia, República Checa, y son 1.655 toneladas, que es el principal rubro que hasta el día de hoy se ha venido exportando desde este espacio hacia distintas partes del mundo. En el caso del café exportado desde Venezuela, las autoridades indicaron que una parte importante de la producción proviene del estado Lara, lo que genera un mayor compromiso para quienes mantienen activas sus cosechas. En Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen. Gracias, Ramón. Y sectores mineros y la alcaldía del municipio El Callao del estado Bolívar preparan una serie de propuestas para presentarlas en la mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y el Gobierno Nacional. Andrea Calma, corresponsal en la entidad, conversó con el alcalde Jesús Coromoto Lugo. Bien, entre los temas que se están desarrollando en estas mesas de trabajo destacan la ley de minas, minería artesanal, impacto ambiental y social de la explotación aurífera al sur de la entidad. Para conocer más detalles vamos a conversar con el alcalde Coromoto Lugo para que nos cuente qué puntos ustedes pretenden presentar ante la Asamblea Nacional del 2015. Bueno, ahorita el escenario que está a nivel nacional es la mesa de diálogo, una ventana para todos los venezolanos, y el Callao no podía quedarse callado. La minería representa el gentilicio, de aquí se saca el 70% del oro de Venezuela, y ha sido mezquino el gobierno nacional, un arco minero que no contempló inversiones sociales, solamente llevarse el oro, la destrucción del medio ambiente, y por eso estas 6 mesas de trabajo que estamos haciendo algunas propuestas para llevarla a Caracas, donde le estamos siguiendo al gobierno inversiones sociales, que el oro que se llevan aquí tenga más impacto en el municipio, la ley de minas que no contempla proteger al minero independiente, el impacto ambiental que eso golpea al municipio, varios detenidos de empresas que realmente todavía no se ha abierto juicio y tienen 1 año detenidos en la vía de San Luis. Muchas cosas de interés minero que vamos a hacer esa propuesta a Caracas dentro de 15 días. Bien, agradecemos mucho al alcalde por estas declaraciones. Más adelante nosotros vamos a brindar más detalles. Por ahora volvemos a Caracas. Gracias, Andrea. Vamos a otro punto de nuestro territorio. En la isla de Margarita todo está listo para la 4ª caminata en honor a la Virgen del Valle, organizada por la Asociación Misericordiane, a realizarse este domingo 23 de agosto. Se estima la participación de unas 60.000 personas. Bajo una oración por Venezuela, el recorrido religioso saldrá liderado por las imágenes de la Reina de los Mares y San José Gregorio Hernández. Serán 7.5 kilómetros de distancia, que iniciará a las 6 de la mañana desde el cementerio de Por la Mar hasta la explanada del Santuario Diocesano Basílica Nuestra Señora del Valle en el municipio García. De manera especial este año oraremos por Venezuela luego de lo sucedido el pasado 24 de junio con el doblete sísmico, y bueno, hemos decidido de la Asociación Civil Misericordianos en unirnos pues a las plegarias del pueblo venezolano, del pueblo oriental, para pedir abundantes gracias y bendiciones, no solamente por Nueva Esparta, sino por toda Venezuela y el mundo. Y bueno, este domingo caminaremos como una rogativa, implorando a Dios abundantes bendiciones por nuestra amada nación. La entrega de los kits se hará durante este jueves 20 y viernes 21 para los participantes inscritos previamente en la página oficial de Misericordiane. La atención y seguridad también está garantizada. Por la gente de Protección Civil, la gente de la Cruz Roja, la gente de la Clínica del Este, que gentilmente está apoyando con las ambulancias, para que todo la caminata del día domingo se desarrolle lo más armonioso, sobre todo cargada de mucha fe, de mucho recogimiento espiritual.
El presidente de Misericordiane, Doily Hernández, pidió a los asistentes utilizar ropa fresca, cómoda y acorde, así como sombreros, gorras y sobre todo portar hidratación. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Gracias, Lisbeth. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero. Al regreso, más información. Ya venimos. Ante el reajuste de las comisiones para diferentes transacciones bancarias, las transferencias y el uso de efectivo sería una de las opciones más factibles para no afectar el bolsillo a la hora de un pago, así lo señaló el economista Aaron Olmos. Los nuevos montos fueron autorizados por el BCB. Esto obedece a la necesidad de adaptarse a la economía venezolana. En algunos casos sale hasta más barato hacer las transferencias bancarias. Entonces, de alguna forma, aquí las personas y las empresas tendrían que tomar en consideración el ejercicio de valorar qué sale mejor y en qué momento. Si es por un tema de emergencia, de repente, bueno, se hace el pago móvil, se asume el costo. Pero si no, de repente, no se quiere asumir ese costo adicional, bueno, entonces tendríamos que irnos a las vías oficiales. Lo otro es el uso del efectivo, que estaba quedando rezagado. En el caso del pago móvil pasó de 2 a 14 bolívares. Se cobra incluso cuando la transacción es fallida. La alícuota entre personas es de 0.30% hasta 1.50% y un máximo de 2% cuando sea de comercio a persona. El problema con esto es la alícuota, el porcentaje que se tiene, donde quizás si el monto mínimo son 14 bolívares, las personas que usan estas herramientas tienen que considerar tener un adicional para poder cubrir el pago de ese costo por servicio. Un ejemplo muy importante, el pasaje mínimo. Pasaje mínimo pueden ser 190, 200 bolívares. Antes alguien los pagaba directamente con pago móvil, que era algo que se había comenzado a ver. Ahora resulta más costoso hacerlo por pago móvil que pagarlo en efectivo. Este ajuste tendrá mayor impacto en sus cuentas a medida que se hagan más transacciones. Entonces, hay quienes dicen, bueno, son montos pequeños, pero cuando tú ves el volumen y ves la frecuencia, no lo es tanto, para por lo menos esas empresas que manejan altos volúmenes. Entonces, cada aumento de costo de una tasa o de una comisión bancaria en una economía donde mayormente la gente gana en bolívares y esos bolívares representan cada vez menos, es un peso adicional sobre los ingresos de las personas. Las comisiones por pagos en puntos de venta quedaron así. Tarjetas de débito entre 1.5% y 2%. Tarjeta de crédito de 3% a 5%. El monto máximo de mantenimiento de puntos de venta quedó en 23.771 bolívares. Usuarios aseguran que el reajuste les afecta. Pueden cobrar mucho por una transacción que salga. ¿Usas el transporte público? Claro. ¿Y lo has pagado con pago móvil? Sí. Eso implica que al monto que ya pagas tienes que sumarle 14 bolívares. Exactamente, y eso poco a poco prácticamente se van sumando hasta que llega a una cierta cantidad. Muy caro. Ok, bueno, que cada día con el dólar como lo llevamos, o sea, es ínfimo, pero en los bolsillos del venezolano pesa. Ahora pasará entonces al efectivo, como me dice. Total y absolutamente. ¿Y es fácil conseguir efectivo hoy en día? Tienes que ir al banco, no hay de otra. Igualito te van a cobrar un porcentaje. Las comisiones por operaciones en cajeros automáticos también sufrieron un reajuste. Pasaron de 8 a 54 bolívares. Esto incluye consultas y operaciones rechazadas. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Bañarse con un poquito de agua. Voto, taxi, voto. Habitantes de Valle de la Pascua, en el estado Guárico, claman por atención de las autoridades municipales. Denuncian fallas en los servicios públicos, asfaltado de calles y altos impuestos que aseguran que no se ven reflejados en la comunidad. Nuestra compañera Yanmir Cola Bernardino nos cuenta cuál es la realidad que vive esta zona del país.
En esta población conocida como la Princesa del Llano, sus habitantes describen cómo sortean la deficiencia en algunos servicios públicos y cómo esto impacta en su calidad de vida y economía. El servicio de energía eléctrica es fluctuante, afectando principalmente a zonas periféricas y sectores rurales, lo que no solo incomoda, sino que impacienta a quienes soportan las incidencias de un sistema deficitario. Señalan que los racionamientos se extienden por más de 5 horas. Cuando se nos va la luz, prácticamente nos paramos, tenemos que dejar cerrar todas las neveras, las cavas, hasta que llegue. Pues. Bajan la venta porque dejamos de vender, pues, ¿entiendes? Con miedo de no abrir para que no se nos vaya el producto. Por lo menos en el caso de nosotros, dejamos de cortar jamón, picar carne, moler, nos afecta. Va la luz 2 veces al día, en el comercio nos afecta y en la casa mucho más porque se nos daña la carne, se nos dañan las cosas, hasta 7 horas sin luz en la noche. ¿Cuántos años tienen ustedes padeciendo el tema del suministro de agua en Valle de la Paz? Duramos 8 años sin agua. Ahorita nos está bien llegando un poco más porque se hizo una conexión para que nos pudiera llegar el agua. Los comerciantes también asumen el costo de adquirir generadores eléctricos, el pago de combustible y mantenimiento de los mismos, sin elevar los costos al público. También cumplen con el pago de impuestos, a pesar que la realidad merma sus ingresos. Para lo que se paga no se ven las mejoras a simple vista. Las calles tienen huecos, no hay alumbrado eléctrico. El impuesto municipal, el impuesto bruto, nos están dando pagar, fraccionarlo, pero sí es alto. Sí tenemos un avance considerable con el tema del aseo. El casco central pasa todos los días, 2 veces. Los demás servicios sí pésimos. El suministro de agua dependiente de Hidroven, anteriormente de Hidropaes, es otro dolor de cabeza para los vallepascuenses. La intermitencia en el servicio pone en jaque el día a día de quienes habitan en los sectores populares. Anoche nos acostamos a las 3 de la mañana esperando a ver si llegaba agua. ¿Cada cuánto llega el agua? Bueno, antes llegaba cada 8 días, ahora llega cada mes ahora, porque ahora no llega el agua por aquí, en el sector Romulo Gallego. La falta de mantenimiento en cloacas y sistemas de drenajes es otro de los problemas que afecta a los habitantes del municipio Infante. Aquí en Valle de la Paz no hay una calle buena. Esa cabrera está horrible también, eso está feo. Cuando llueve durísimo, eso se navega para acá. Las extensas vías agrícolas también tienen tramos irregulares, sobre todo vía Espino y Parmana. Sin embargo, en algunos sectores se ha aplicado material para replantear kilómetros. En cuanto a la vialidad urbana, decenas de calles muestran deterioro en la capa de rodamiento, algunos de vieja data y otros producto de la instalación de tuberías para aguas residuales. No provoca ni salir a la calle por esos huecos tan feos que están en la calle de la carretera. No provoca ni salir. Y cada vez que se va dañando, así va quedando. Nunca repara, nunca hace nada, lo que hacen es echarle tierra nada más. ¿Qué sectores han rehabilitado o reparado y cuáles están todavía deteriorados? Por lo menos el sector La Púa ya lo recuperamos bastante, por ahí no se podía transitar. Ahorita, bueno, que creo que viene un operativo que van a faltar varias comunidades. Pues. En materia social está activo el plan de servicio médico integral a mujeres y niños, jornadas de atención integral, planes quirúrgicos de cataratas e implantación de marcapasos. Ginecología, obstetricia, tiene odontología, rayos X, tiene una gran variedad y además están entregando lentes, están entregando medicamentos y entonces eso es beneficioso para nuestro pueblo, sobre todo en salud gratuita. Otra de las solicitudes que hacen los habitantes de Valle de la Pascua es la mayor presencia policial, tomando en cuenta que el Estado Guárico ha sido víctima de la acción de organizaciones criminales en el pasado que han causado la muerte a productores, violentando también sus propiedades. Quienes invierten en el campo esperan mayor inversión en la vialidad agrícola para poder accesar fácilmente a sus unidades de producción y facilitar el saque de cereales hasta la agroindustria. Mientras que en las comunidades, los vecinos esperan un plan de inversión de asfaltado para mejorar la vialidad en sus zonas de residencia. Desde el Estado Guárico, Yanmirko Berardino, Televen. Bañarse con un poquito de agua. Moto, taxi, moto.
Más de 40 familias del campamento transitorio Guaycamacuto en La Guaira fueron beneficiadas con la entrega de materiales y equipos que les permitirán emprender a partir de un circuito microeconómico con el apoyo del Banco Central de Venezuela. Acompañando el Banco Central a esta iniciativa que coloca a más de 40 familias ya en marcha, un proceso productivo que habla muy bien no solamente de la resiliencia y de la capacidad y de la entrega y del amor y del corazón que tiene el pueblo de La Guaira, sino también pues del carácter de nuestra economía, una economía que se teje desde las entrañas del pueblo, que se teje desde el reconocimiento de los talentos de las personas, incluso en los momentos más difíciles dentro de la adversidad que vive La Guaira. Se trata de un plan piloto que aspiran se multiplique en el resto de los refugios que hay en el estado. La próxima semana se repetirá una actividad similar en el campamento de la República El Salvador. Y el 45% de las familias que están en este campamento se han visto beneficiadas de este programa de formación, pero además de dotación de subsidio para poder emprender, para poder generar todo un circuito económico interno dentro del campamento, pero que también le brinde servicios al punto y círculo. Todos los seleccionados para este beneficio tenían emprendimientos antes del doble terremoto y al perder sus viviendas se quedaron sin sus herramientas de trabajo. Esto les impedía poder conseguir ingresos propios. Bueno, trabajaba con mi esposo, tenemos un emprendimiento de repostería, de panadería, trabajaba en edificios, mi esposo es maestro en panadería y trabajamos en conjunto mi esposo y yo en este proyecto de panadería. ¿Perdieron sus herramientas? Todo, prácticamente perdimos todo porque no pudimos entrar al edificio, ya que el edificio las escaleras las tiene totalmente devastadas, el edificio quedó bastante deteriorado y no pudimos subir al piso a buscar las cosas, ya que vivíamos en el piso número 8 y se nos hizo imposible subir a buscar las cosas. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. Vamos a otro punto de nuestro territorio. Más de 400 niños participan en el plan vacacional que se lleva a cabo en el complejo de piscinas La Isabelica, ubicado en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, coincidiendo con el primer aniversario de su reinauguración. La actividad desarrollada por Fundadeportes en este receso escolar busca integrar jóvenes atletas de toda la entidad en disciplinas como natación, nado sincronizado, polo acuático y clavados para mejorar técnicas y condiciones. Contamos con 400 atletas, ya la mayoría vienen del plan vacacional y bueno, estamos esperando, contando con más inscripciones. Tenemos también el turno del máster, que está de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8 y de 8 a 9 de la noche. Este plan vacacional se desarrolla en el marco del primer año de haber sido restaurado este complejo de piscinas ubicado en la urbanización La Isabelica de Valencia. De verdad que es excelente. La estructuración, la estructura, sí, ha sido única. De verdad que sí, y de hecho los representantes y los atletas están sumamente contentos. Aquí contamos con la parte de masificación y especialización a futuro, donde vamos a buscar atletas de alto rendimiento y ese es el trabajo que se viene haciendo. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. Gracias, Sandino. Momento de revisar los números que mueven al país. Veamos lo que nos tiene preparado hoy Fabián Campos en Flash Económico. Sean bienvenidos a Flash Económico, el espacio donde traducimos los números a tu día a día. Soy Fabián Campos y hoy vamos a analizar un fenómeno que está transformando nuestras ciudades y cambiando tus prioridades de compra, la tendencia wellness o la economía del bienestar, y cómo este impacta de forma directa tu bolsillo. Empezamos. El bienestar ya no es una sola moda de redes, es un gigante financiero. Para este 2026, la industria global de wellness supera los 5 billones de dólares y está creciendo a un ritmo mucho más acelerado que la economía en general. Estamos hablando de un mercado global que incluye desde alimentos funcionales y aplicaciones de salud mental hasta dispositivos tecnológicos y espacios ecoamigables. ¿Pero qué significa esto y por qué impacta tu presupuesto? Significa que los consumidores a nivel mundial están haciendo un cambio de chip radical. Pasaron del gasto médico reactivo al gasto preventivo. Invertir hoy en una alimentación inteligente, en reducir el estrés o hacer ejercicio se ha convertido en una estrategia financiera defensiva.
En lugar de gastar en lujos tradicionales, la gente está redirigiendo su dinero hacia la optimización personal para evitar que un problema médico en el futuro quiebre su bolsillo. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy para aplicar esta tendencia global a tus finanzas locales? Sigue este mini checklist financiero. Calcula el retorno de inversión de tu salud. Pagar un poco más hoy en el mercado por proteínas o vegetales frescos en lugar de ultraprocesados o destinar una cuota mensual a chequeos preventivos de salud reduce drásticamente tus gastos de farmacia y emergencias a mediano plazo. Cuidado con lo que compras. A nivel mundial, algunas de las marcas le colocan etiquetas de detox, fitness o natural a productos comunes. Siempre lee los ingredientes. Y evalúa tu gasto hormiga. Haz una pausa y suma cuánto gastas a la semana en ese snack azucarado, en la comida rápida o en hábitos que restan a la salud. Redirigir ese dinero hacia un hábito saludable financiará tu bienestar sin necesidad de buscar otros ingresos. Y esto nos lleva a la pregunta del día, que seguro te estás haciendo en casa. Fabián, ¿el wellness no es acaso una tendencia diseñada solo para personas con alto poder adquisitivo? La respuesta es que no. La verdadera tendencia global para este 2026 es la democratización del bienestar. El wellness real consiste en dormir las horas necesarias, mantenerse hidratado, ejercitarse en un parque público o incluso en comprar productos de temporada a productores locales. El bienestar financiero y físico van de la mano. Mantener hábitos preventivos caseros es la base de esta economía y paradójicamente es lo que menos cuesta. En resumen, el bienestar integral dejó de ser un lujo para convertirse en una estrategia global de protección económica y física. Y el tip del día, invierte inteligentemente en tu cuerpo hoy para que tengas que financiar altos costos de una enfermedad el día de mañana. Soy Fabián Campos y nos vemos en un nuevo segmento para seguir actualizando tus finanzas aquí en Televen. Hacemos con esto una nueva pausa en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte, Adrián Barroso conversará en la entrevista con el politólogo Guillermo Tell Aveledo. No se vayan. Bueno, continuamos con la entrevista. Comprender los dilemas políticos y sociales de Venezuela requiere mirar más allá de la coyuntura inmediata. Hay que examinar ideas, historia, dinámicas institucionales que moldean la actualidad que vivimos ahora en Venezuela, para analizar dónde estamos parados y los desafíos de este momento inédito que vivimos. Nos acompaña el politólogo Guillermo Tell Aveledo, doctor en Ciencias Políticas, decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana. Profesor, buenos días. Buenos días. Un gusto tenerle por aquí, un placer, un honor tenerle por aquí, realmente gracias por acompañarnos, tomarse el tiempo de venir a Televen a conversar con nosotros. Este año es insólito, ¿no? Con procesos inéditos como la reunión de diferentes factores, de estos dos factores, sí, de la oposición, la Asamblea de 2015 con la de ahora, los sucesos de enero y por supuesto los terremotos del 24 de junio. Todo esto, por supuesto, está teniendo una influencia en todos los ámbitos, inclusive pues el ámbito político. Sin duda alguna, y para todos lo más sensible, quizás el hecho más masivo para todos ha sido los terremotos del 24 de junio. Lo más sensible, porque además deja ese temor en la población en un momento de crecimiento de la esperanza y la expectativa, una suerte de sensación de desesperanza, de volver a comenzar, de qué tanto más falta a los venezolanos sufrir para poder arrancar de nuevo. Pero ahora que estamos en esta etapa de comienzo de la reconstrucción, de comienzo de sacudirnos el dolor y las heridas y poder avanzar, creo que se recapacita en torno al valor de la unidad nacional, al valor de la unidad del país en torno a eso mismo, a su reconstrucción. Y creo que hay mayor conciencia entre los distintos actores de la importancia de eso. También de la importancia de que lo que está vigente, las instituciones vigentes, la estructura de poder vigente, tiene limitaciones para atender este tipo de problemas y para reconstruir por sí sola el país. Sí, bueno, en un panorama de reconstrucción ahora, pues el avance que se estaba planteando, este camino que se abría, ¿no?, a principios de año y sobre todo con la reunión que finalizó el 12 de agosto. También hay un poco falta de información, el 12 de agosto finalizó ese primer ciclo. Ahora podemos tocar este tema de la reunión,
Pero en líneas generales, en mi presentación, lo que hablaba antes de comenzar aquí a conversar con usted, decía algo como que ¿dónde estamos parados? Realmente, ¿dónde estamos parados en lo que se refiere a política y específicamente en esa reunión que están manteniendo los parlamentarios de 2015 o el Parlamento de 2015 y el Parlamento actual? Bueno, para usar un cliché muy grande, no estamos en el fin, no estamos en el comienzo del fin, sino en el fin del comienzo, ¿no? Tenemos un momento embrionario de cambio donde se abren unas enormes posibilidades para el arreglo institucional novedoso en Venezuela. Novedoso porque intentos que se habían dado antes no habían tenido las circunstancias que rodean a este esfuerzo concreto de negociación entre factores políticos cruciales de la vida nacional, el gobierno y la Asamblea 2015, o representados y transmitidos en esas causas, pero que asoman, a mi juicio, un balance hasta ahora positivo. Lo que se decide, lo que puede estrancar esta mecánica, que fue la petición del gobierno nacional en torno al oro que se encuentra en Inglaterra, podrá habilitar, a menos en esa intención, las otras decisiones políticas que se están tomando, que recordemos que tienen varias fases. Está la restitucionalización del Poder Judicial, la restitucionalización del Poder Electoral, para que haya un marco institucional que favorezca a su vez las garantías y libertades políticas que se quieren restaurar. Y en eso la mesa ha sido bastante cuidadosa, bastante discreta, bastante prudente y, hay que decirlo también, bastante modesta en los importantes resultados que quiere tener. No quiere meter todo para que nada se cumpla, sino más bien, bueno, poner estos puntos tan cruciales para que todo lo demás de la sociedad venezolana, todo el resto de la dinámica política, social, económica, bueno, florezca sin intervención directa de esta instancia. Tomando eso de meter todo en esta reunión, mucha gente pues dice que por qué no hay más factores de la sociedad, sindicatos, academias, otros actores políticos. También se critica un poco que hay una brecha entre la cúpula que está moviendo toda esta mesa y la sociedad, la población, la ciudadanía. Realmente hay esa brecha. Esta mesa representa realmente al ciudadano venezolano. La representación es una discusión muy amplia en la teoría política y no quiero ahondar en ella. Hay que ver más bien la ubicación y el paralelismo entre la dirección hacia donde apuntan las decisiones de la mesa, de nuevo, todavía anuncios y no acciones concretas que están en desarrollo a medida que conversamos, y en lo que quiere la sociedad venezolana. Si lo que quiere la sociedad venezolana se va a ver reflejado en la dirección de las decisiones que toma la mesa adquiere la representatividad que puede no tener de origen necesariamente. Pero también hay que verlo de este modo. Hay un reconocimiento, la última institución venezolana reconocida en Occidente fue la Asamblea de 2015. Es razonable que esté allí porque es la que la Unión Europea, los Estados Unidos, Occidente en general, reconoce. El gobierno nacional, obviamente, porque ha sido el actor más importante en determinar cómo ha estado el sistema político internamente. Si se logra destrancar el país hacia una institucionalidad acordada, que logre precisamente que se dé ese escenario y ese ambiente de libertades, todos los demás intereses van a poder actuar en esas libertades, en ese ambiente de garantía. Y eso es lo más importante que puede aportar esta mesa para que todos los demás venezolanos que queremos cambio, bueno, nos sintamos reflejados. Con instituciones cuestionadas, ¿qué tanto peso tiene lo que se decide allí y a dónde queda la Constitución en todo esto? Allá va por dos cosas. La Constitución hoy día tiene una vigencia, primero, que no se asemeja a su propia letra. Entonces tenemos que acercar la experiencia del venezolano a la aspiración constitucional. Un Estado social y democrático, derecho de justicia, con mayor participación, mayor democracia. La Constitución es muy garantista y está allí, pero su vigencia concreta, pues vamos a admitirlo, es muy limitada. Sin embargo, si la Constitución y sus instituciones tuviesen vigencia y estuviesen actuando, no estaríamos teniendo que tener mecanismos heterodoxos como es esta mesa de negociación. Justamente porque no hay esas instituciones o su vigencia está limitada y está cuestionada, estamos tratando de procurar
se está tratando de procurar desde la mesa de negociación unos mecanismos nuevos, unos mecanismos que son como temporales, que suspenden hasta cierto punto la legislación formal para poder usarla en beneficio de lo que se quiere, de esa apertura. Entonces sí hay que ser un poco creativo. Nuevamente volviendo a la brecha, vamos a ir a la pausa, vamos a dejar esto allí flotando el tema. Los partidos políticos, digamos la conexión de la ciudadanía con el poder son los partidos políticos, pero también están seriamente cuestionados, inclusive se dice que ya no hay partidos políticos válidos o vigentes o con peso, ¿no? Podemos hablar de esto en la próxima parte, vamos a hacer una pausa, profesor. Estamos conversando con el politólogo Guillermo Tell Aveledo, doctor en Ciencias Políticas, decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Metropolitana. Ya vemos. Continuamos conversando con el politólogo Guillermo Tell Aveledo. Profesor, antes de la pausa dejamos el tema de los partidos políticos, que es la conexión que tiene la ciudadanía con la cúpula del poder, pero ¿qué pasa con los partidos políticos? ¿Dónde están? ¿Están? Bueno, los partidos políticos han sufrido durante los últimos años un proceso importante de represión a los que están fuera del poder, de deslegitimación a los que están dentro de las instituciones, y en el caso del partido de gobierno, que sin duda un partido importantísimo en la historia contemporánea de Venezuela, el sufrir la desnaturalización de su propio carácter pues cerrado, un sistema cerrado en el cual pues no sabemos realmente cuál es la opinión natural del venezolano en torno a los partidos. Hoy día estos procesos de apertura pueden implicar un cambio importante en el sistema de partidos, un reacomodo de los bloques políticos, que normalmente tendería a la creación, surgimiento, reacomodo en torno a 2 o 3 partidos de centro, dos partidos de centro. No me refiero al centro ideológico necesariamente, sino al centro dentro de ese sistema político, donde los extremismos se vean pues llevados y neutralizados hacia fuera de este sistema. Me refiero a extremismos, a aquellos que estén negados al sistema nuevamente abierto. Y eso pasó en la Venezuela después del año 58, ha pasado en casi todas las transiciones. Aquí lo que podemos ver hasta ahora es algo muy embrionario, porque los partidos que vienen de la clandestinidad, los partidos que vienen de la desorganización que llevó la represión de los últimos años, están reorganizándose en un futuro incierto, Pero es probable que el nuevo clivaje sea en torno a viejas identidades políticas, a viejas aspiraciones, pero también a la ubicación frente a la posibilidad de cambio. Y allí los liderazgos van a tener que reactivar sus propias banderas. Quizás algunos partidos que antes no tenían presencia formal, o incluso porque eran clandestinos, ilegales, o incluso no tuvieron presencia electoral porque habían estado fuera de ese sistema, pues renazcan en un sistema de libertades. Quizás otros que, porque tenían participación electoral en un sistema más bien hoy cuestionado, disminuyan en su poder y a la vez se vean fragmentados porque aparece en estos hechos extraordinarios nuevas narrativas y nuevas demandas. Y esto es un modo de decir que quizás los partidos que protagonizan o han protagonizado la historia política contemporánea reciente cambien muy grandemente en los próximos años. Liderazgo que, por cierto, nace allí, ¿no? En la Metropolitana, en la Universidad Central de Venezuela. Ahora podemos conversar sobre este punto, pero volviendo a la mesa, hay temas muy importantes. Están por un lado las sanciones, por otro lado los presos políticos, y algo tremendamente esencial que es la confianza. Se está generando confianza. ¿Siente usted que la ciudadanía tiene confianza en lo que está sucediendo en esa mesa? Pues las expresiones más grandes son de escepticismo y de una suerte de confianza suspendida, ¿no? Porque vamos a estar claros, hay heridas muy fuertes que desde quienes han detentado el poder no hay necesariamente la conciencia completa de la afectación. Hay una racionalización, hay una justificación histórica, ideológica, política de las acciones que llevaron a esta situación que tenemos. Pero no hay necesariamente, porque todo poder suele cerrarse, y un poder
en un sistema político más cerrado se cierra más aún. Entonces solo tiene su propia versión de la historia, de los hechos. Y eso hace que quizás no se perciba el descontento pues, transversal que hay en la sociedad venezolana en torno a sí mismo y a los efectos de eso. Las familias divididas, la ruina económica, la idea de desesperanza que arropó a la sociedad venezolana durante muchos años. Esto que tiene, con los cambios recientes y los hechos extraordinarios, una suerte de despertar, de que se le quita una tapa, entonces vuelve una esperanza, una expectativa, en la medida que se prolongue la posibilidad de cambio, que se prolongue el cambio y no se den realizaciones, pues vuelve la desesperanza y estamos pues jugando con un problema muy, muy serio. La construcción de confianza implica a la vez pues concesiones a ciegas. Esos ejercicios que se hacían en las dinámicas de grupo, donde uno lo decía, bueno, lánzate hacia atrás y que tus compañeros te recojan, y tú tienes que confiar, un poco así. No sabemos si los actores políticos están actuando con certeza, no sabemos si los actores políticos están actuando con absoluta honestidad o con absoluta aval de lo que están diciendo. Sin embargo, lo que más conviene al país es que se generen las acciones concretas que a su vez fortalezcan la confianza. La confianza va a ser crucial. Le mencioné, por un lado, presos políticos, por otro lado, sanciones. Sí. ¿Cómo se...? Bueno, en ese sentido, ahí hay gestos, porque esos son temas que están relativamente fuera de la mesa. Las sanciones solo se han mencionado en torno al tema del oro que se encuentra en el Reino Unido, el oro y los activos venezolanos. Pero a la vez, bueno, en la medida que los actores internacionales vean que el Estado venezolano, las instituciones venezolanas responden a la actitud contraria a la que llevó a las sanciones, pues posiblemente las reconsideren de manera paulatina y creciente. Eso es un proceso formal que llevará en sus instituciones diversos mecanismos y que si hay unidad y confianza entre los actores políticos locales puede acelerar el proceso. Esto sin analizar el tema y la probidad y la capacidad política de las sanciones. El otro caso es los presos políticos. Los presos políticos no están concretamente en la agenda de la mesa. Justamente lo que han dicho algunos voceros es que no se quiere que se convierta en una piedra de tranca, porque hay dificultades concretas, de vetos concretos en el sistema para algunos. Que causa perplejidad para todos los que estamos fuera. No sabemos por qué hay, en lugar de una amnistía general, estas amnistías parciales. No sabemos por qué hay excarcelaciones en lugar de liberaciones. Un gesto importante de construcción de confianza sería las liberaciones más abiertas y que luego se decante, por otro lado, estas libertades. Pero el aspecto de las garantías generales que sí tiene la mesa es contrario a la existencia de presos políticos. Si hay garantías y se abren las garantías, los presos políticos pues deberían no existir. Vamos a la pausa, profesor. ¿Podemos hablar de incentivos? Por supuesto. Es un tema interesante, como todo lo demás, pero bueno. Vamos a la pausa, volvemos en unos minutos. Estamos conversando con el politólogo Guillermo Tella Veledo. Ya venimos. Continuamos conversando con el politólogo Guillermo Tella Veledo. Profesor, quedamos en el tema de los incentivos, un tema que no se trata mucho, no se escucha mucho, digamos, en el ámbito del ciudadano de a pie, pero en el ámbito político sí, los incentivos. La idea de incentivos en un proceso de negociación, en procesos de negociaciones normales, donde los actores se sientan por su propia voluntad, depende de la expectativa que se tiene de que lo que salga de la negociación sea superior a la circunstancia que la precede, ¿no? Yo entro a una relación esperando que voy a obtener de ella unas ventajas y unas mejoras que no son las que tengo hoy, en soledad. Y eso es parte de lo que está allí planteado. Ahora, en Venezuela, en esta circunstancia, donde hay una incidencia externa importante para que haya arrancado este proceso, este no es un proceso voluntario, este no es un proceso que fue hecho porque las partes decidieron cambiar su modo de pensar y avanzar, sino que hay, en medio de la incidencia externa, de nuevo, extraordinaria, fuera del ordinario, una instrucción de que se avengan, lleguen a unos acuerdos básicos que permitan la apertura de la sociedad y de la política venezolana. Y no se cuenta con que los actores individualmente lo pueden hacer. Por eso no hay la imposición de un actor
determinado, por eso no hay la negación a la estructura presente. Esta incidencia externa, especialmente de los Estados Unidos, ha marcado un objetivo central que es la estabilización. Ese fue el objetivo primordial. Porque hay que recordarlo desde su perspectiva. En otros procesos de cambio hacia la democracia, de liberación en este último siglo, Estados Unidos tuvo unos fracasos relativos porque pues trató de cambiar muy rápido. Ese fue el caso de Irak, ese fue el caso de Afganistán, en acciones en las cuales o ha habido unas democracias pues imperfectas o sistemas de regresión autoritaria. Es lo que está pasando en Irán. Bueno, en Irán es otro mecanismo. No, pero que ha pretendido Trump un cambio rápido y eso no... Sí, con una fórmula que bueno, hay otras capacidades. Es otro tema, claro. Pero en el caso de Venezuela, entonces venimos a esta mesa, los actores que están en la mesa, que representan corrientes históricas venezolanas, digamos, aunque no sean ellos los que lo representan, no en el caso del gobierno, pero sí en el caso de la oposición directamente, hay como las corrientes que quiere cambio en Venezuela tienen su vocería en la Asamblea de 2015, la corriente que quiere un mantenimiento del status quo tiene su corriente en el gobierno nacional, pero están diciendo, bueno, no pudimos juntos, y aquí que vamos a ir a los incentivos, que sí se han de construir. ¿Incentivos hacia qué? Yo no voy a estorbar este proceso de cambios y no voy a ralentizar el proceso de cambios si veo que los cambios me permiten algún tipo de modus vivendi que haga sostenible y viable mi existencia. ¿Cuánto de esa existencia? ¿Cuánto va a ser lo aceptable? Hay que decir que en todo proceso de transición, lo aceptable de entrada no necesariamente es lo aceptable de salida. El proceso de transición, eso que llaman tragar sapos, eso que llaman admitir que no pudiste desplazar a un sector por completo. Intereses creados, fortunas y demás, muy posiblemente sobrevivan este tipo de procesos, porque así ha sido en la historia. Así pasó con fortunas hechas en el apartheid durante el Sudáfrica, sobrevivieron al gobierno de Mandela. Así pasó con fortunas hechas durante la dictadura franquista, sobrevivieron y son los grupos empresariales fundamentales de la España democrática. Eso puede pasar y puede parecernos desagradable, pero es parte de los costos de este momento. Me tropecé con el axioma de la tolerancia de Robert Dahl. No sé si en este caso es aplicable porque está la presencia pues, de Estados Unidos también allí forzando todo esto, pero que dice pues, básicamente que el costo de tolerar es menor al costo de erradicar completamente a la oposición. Y ahí la fórmula en la que aplicaría este axioma en nuestras circunstancias es que tenemos un gobierno que históricamente no ha querido que ningún factor opositor llegue al poder. Puede permitirle ciertas entradas, ciertas instituciones, pero no que llegue al poder. La idea histórica para el gobierno ha sido que la oposición en todos sus factores es ajena al poder venezolano. Eso debe estar cambiando. Entonces parte de esa tolerancia es pensar, bueno, yo prefiero esa nueva existencia, una nueva existencia que me garantice un nuevo mecanismo. Pero a la vez nosotros hemos de tolerar los factores que queremos cambio en Venezuela, los factores sociales, políticos, académicos, etcétera, que queremos cambio en Venezuela, tolerar la continuidad de elementos del poder existente. Claro, cambiado. Todos hemos de cambiar algo que es variable, que es distinto. No es lo mismo un Estado y la responsabilidad que ha tenido el Estado y la responsabilidad de actores concretos que la responsabilidad que ha tenido la sociedad. Son distintas, no hay corresponsabilidad en estos casos. Pero ha de cambiarse un poco, ha de hacerse cierto olvido de lo pasado en algunos aspectos. Pero que implique un cambio. El exfranquismo que llega a la transición española llega abandonando prácticas autoritarias. Y ese abandono hace que también cambie, ya no es el mismo actor. No es posible decir que, por ejemplo, el PP hoy es el franquismo de ayer, aunque el hilo histórico está allí. No es lo mismo decir que el COPE o el AD de la democracia del 58 al 98 eran los mismos de los años 40, que se peleaban en la calle, que se caían a tiros. No es lo mismo. Ese cambio es importante. No va a ser lo mismo entonces pensar en un chavismo bajo la democracia que en un chavismo en un poder controlado. No es lo mismo pensar en una oposición para el chavismo apátrida o fascista que en una oposición que, bueno, simplemente es distinta a ti en términos ideológicos.
Profesor, se nos acabó el tiempo. Quedó en el tintero el tema de las universidades. Yo quería preguntarle en un momento, conversar qué está haciendo la universidad para crear nuevos líderes y nuevos criterios, ¿no? de debate y de pensamiento, pero eso quedará para una próxima conversación. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Muy interesante todo lo que hemos conversado y todo lo que he aprendido la mañana de hoy con usted. Muchas gracias, profesor Guillermo Tell Aveledo. Vamos a hacer una nueva pausa en el noticiero. En la próxima parte, Giselle Movallet va a conversar aquí en la entrevista con José Ricardo Álvarez, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela, FESOCA. Ya venimos. El sector cañicultor ha demostrado un crecimiento sostenido año tras año. Hoy este avance enfrenta a un importante desafío y para analizar el panorama actual, el impacto en la zafra y las propuestas del gremio, recibimos en la entrevista a José Ricardo Álvarez, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela, FESOCA. Bienvenido, señor Álvarez, al Noticiero Televen. Muchísimas gracias por la invitación, Giselle. Qué placer tenerlo acá y bueno, para conversar cuál es la situación actual, ¿no? Han tenido un crecimiento bastante representativo en los últimos años, pero hoy el sector pues lo aqueja algo que es la importación del producto ya terminado. ¿Cuál es la situación? ¿Nos puede explicar en concreto pues todo lo que aqueja al sector con respecto a esto? ¿Cómo afecta a la producción nacional? Con muchísimo gusto, sí, es verdad. Lo importante es el crecimiento que hemos tenido. Realmente, a partir de 2020, nosotros hasta el año pasado teníamos un crecimiento, una rata de crecimiento entre un 15 y un 20%, pues dependiendo de cómo estuvieran las cosas. Y de hecho este año también vamos a tener un crecimiento un poco menor, porque precisamente el año pasado, que tuvimos unas lluvias muy copiosas en Portuguesa, lamentablemente allí las cañas sufrieron algo y no dieron los rendimientos necesarios. No pudimos cumplir la meta que queríamos, pero sin embargo sí crecimos. Vamos a crecer alrededor de un 3-5%. Es el sexto año consecutivo con que venimos creciendo. Y de verdad que los productores hemos hecho un gran esfuerzo para que eso se mantenga así. De hecho, ya para el año que viene tenemos, sí creo que vamos a poder llegar a esa meta. Y es bien, repito, el esfuerzo que se ha hecho, porque todos sabemos que la parte de financiamiento es escasa o nula, y bueno, lo hemos hecho con esfuerzo propio, con una gran integración con la agroindustria nacional, con una buena perspectiva y un buen sentimiento de querer hacer pues un mejor país para todos. Eso es lo importante. Pero bueno, no entendemos por qué en este momento, fíjate que en este momento tenemos que aproximadamente 110.000, 120.000 toneladas de azúcar en los inventarios de los diferentes centrales azucareros, que ha costado venderlo precisamente por la parte de la demanda, entre otras cosas, a pesar de que no pareciera, pero incluso el efecto terremoto de La Guaira, pues eso como que ralentizó el país durante un mes. El país está volviendo a agarrar su dinámica, pero todas estas cosas influyen. Pero el mes pasado, el mes anterior, nosotros comenzamos a ver que había una caída abrupta de los precios, y por supuesto en la agroindustria azucarera nacional, los productores primarios con la agroindustria estamos ligados en el precio. Nosotros desde hace muchísimos años, hace 50 años, hicimos un convenio que ha funcionado muy bien, donde nosotros estamos en conjunto con el precio, y por eso es que siempre nos definimos como sector. Agroindustria, o sea, la industria manufacturera, la que procesa la caña de azúcar, y nosotros los productores, y siempre tenemos muy buena comunicación con ellos. Es así que bueno, no entendemos entonces por qué en este momento que tenemos suficientes inventarios, que incluso se están trayendo los azúcares crudos que toca traer en esta época, porque no estamos en época de no zafra, y lo están trayendo los centrales azucareros. Bueno, de golpe empezaron a aparecer azúcares refinos por todas partes, ofertas de azúcares refinos. Bueno, ¿de dónde vemos? ¿De dónde vienen estos azúcares? Y comenzamos a hacer un seguimiento. Y fíjate tú, hay una cosa bien interesante, que
En este momento hay un barco, un buque de 32.000 toneladas en Puerto Cabello, en las aguas internacionales, sin permiso, tratando de entrar. Ahora, hemos tenido comunicación con el Ministerio de Agricultura y dicen ellos nos han dado los permisos, nos han dado las licencias, pero si esa gente trae ese buque es porque de alguna manera lo van a hacer entrar. O sea, que son azúcares que están entrando, se puede decir, de contrabando, y entran azúcares de contrabando desde Santa Elena y Guairén. Entonces vienen a competir en un momento dado, cuando se ha hecho ese gran esfuerzo, a deprimir los precios, y por supuesto al deprimir los precios en los abastos al consumidor, pues eso nos afecta a todos y nos afecta a los productores que estamos dependiendo de ese precio. Nosotros hemos estado fuertemente oponiéndonos a eso, hemos estado manifestándole todo el tiempo, manteniendo al Ministerio, sobre todo de Agricultura y Tierra, informado de este asunto, y esperamos pues que esto dé este resultado, porque viene un momento a deprimir los precios, un momento donde dentro de 2 meses vamos a arrancar zafra, vamos a arrancar zafra con precios deprimidos, donde todavía hay un central azucarero, el Central La Pastora, que está entre el estado Trujillo y Lara, que está procesando azúcar, los precios se han venido del suelo y no cubrimos los costos de producción. Ahora bien, señor Álvarez, entonces, ¿cuáles son esas medidas concretas que está pidiendo FESOCA como tal para la protección de la producción nacional? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que no se traiga azúcar refino bajo ningún concepto, no hay necesidad, porque tenemos fábricas suficientes como para poder procesar el azúcar crudo, mantener los puestos de trabajo que son muy importantes en las zonas del país. Las regiones, las zonas rurales necesitan tener actividad económica para que los puestos de empleo se mantengan, permanezcan allí, la gente pueda, pues, el bodeguero, el que corta el pelo, todo el mundo, el mecánico, todos pues tengan tener trabajo, porque es una dinámica que hace cuando se hace esta situación, cuando tenemos esta situación. Es decir, que cubre toda la demanda nacional. Nosotros cubrimos toda la demanda nacional con las importaciones que se hacen programadas con el gobierno nacional, que es crudo para que entren en los centrales azucareros. Ahora, está ocurriendo un hecho que yo quiero, de alguna manera, responsablemente y posiblemente asumiendo las consecuencias que esto pueda traer, que es que hay algunos inversionistas, que se llaman inversionistas, que vienen, y no sé con quién hablan en el ministerio, a hacer cantos de sirena, a decir que ellos van a activar unos centrales azucareros y no los activan. Entonces piden traer azúcar, pero traen azúcar refino, venden el azúcar refino supuestamente para invertirlos en los centrales que están dañados y no los invierten, simplemente se meten el dinero en el bolsillo. Y lo digo porque, y en este caso específico, el Central Cumanacoa, que hay unos inversionistas que no conozco, no sé quiénes son, pero yo he hablado con los productores, he hablado con ellos. Ellos me dicen que trajeron azúcar refino y algún azúcar para refinar, pero que cuando ellos tratan de hablar con esos inversionistas, los inversionistas dicen que ellos no tienen nada que ver con el desarrollo de la caña de azúcar, no tienen que ver con el campo, no tienen que ver con nada, o sea, que vienen a hacer un negocio puntual que beneficia a un comerciante o no sé quién va a beneficiar, a muy pocas personas o a una sola persona, se mete el dinero en el bolsillo y hay una serie de frustraciones en los productores de esa zona porque precisamente no se hace nada, no se hace ningún esfuerzo en realmente poner el central o la factoría a funcionar. Debo hacer, sin embargo, hincapié, y lo hago con también muchísima responsabilidad, que el único central azucarero que realmente ha tenido unos inversionistas que tampoco conozco, pero que lo ha hecho con la gobernación del Estado portuguesa, el Central La Majagua, es el único central que realmente han puesto a funcionar. Y de un central que tenía 5 años sin trabajar, esa persona, que tampoco conozco, sí lo pusieron a trabajar con el gobernador del Estado portugués, Primitivo Cedeño, y es un central que está moliendo entre 700 y 800 mil toneladas, pues, y está moliendo una gran cantidad de cañas a productores de esa zona. O sea, allí sí hubo una buena inversión en el central azucarero, en el central Majagua, pero en los otros centrales no.
Entonces estamos hablando de que hay algún central en Yaracuy, Santa Clara, en Sucre, Cumanacoa, que supuestamente van a invertir unos reales allí, y es completamente falso. No se invierten los reales, sino que simplemente se meten los dineros en el bolsillo de las personas a quien le interesa eso. Usted hablaba, señor Álvarez, hace escasos segundos también sobre el empleo. Inclusive Soca Portuguesa advirtió que esta situación podría comprometer a miles de empleos rurales. Vamos a hablar eso luego de la pausa. Vamos a conversar con José Ricardo Álvarez, presidente de FESOCA. Vamos a seguir conversando con él, así que no se vayan. Seguimos conversando con José Ricardo Álvarez, él es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela, FESOCA. Señor Álvarez, dejamos un interrogante antes de la pausa, y es justamente cómo toda esta situación puede afectar directamente al sector en cuanto a la pérdida de empleo. Sí, como no. Bueno, definitivamente como decíamos, pues estas importaciones lo que hacen es beneficiar a una o dos personas o tres personas, no sé cuántas personas, muy pocas personas en comparación, cuando realmente nosotros tenemos todo lo que es la actividad de proceso de siembra y preparación y cosecha y todo lo que eso significa. Y no vamos a hablar nada más del rubro de caña de azúcar, en todo caso, que es importante. Yo hablaría de los principales rubros que tiene el país, por ejemplo, maíz, arroz, caña de azúcar, café, que es lo que le da vida a las zonas rurales. Es sumamente importante entender que nosotros como nación, existe una nación rural que es importante mantener, porque hay una gran cantidad de personas que viven allí, y tanto a la zona urbana como a la zona rural le interesa de que las personas se queden en las zonas rurales. Cuando vienen estas importaciones, pues no generan esa actividad económica, no hay empleo, y nosotros estamos hablando con el caso específico de la caña de azúcar. En este momento que estamos más o menos a mitad de lo que fuimos en un momento dado, estamos hablando alrededor de 50.000 empleos entre directos e indirectos. Si eso tenemos una familia de 4 o 5 personas por familia, estamos hablando que son 250.000 familias que de alguna u otra forma tienen su ingreso de todo lo que es la actividad económica de la pura caña de azúcar. Pero imagínate tú, si también es en el maíz y también es en el arroz y en el café, que es sumamente importante, son rubros importantísimos en la hortaliza. Entonces es importante a cualquier gobierno, de cualquier color que tenga el gobierno, tiene que hacer esfuerzos sustanciales para que el desarrollo rural integral y digno en el país se mantenga. Y esto es fundamental, mantener la fuente de empleo, porque hemos dicho que no hay algo que le dé mayor dignidad a una persona que es poder tener su trabajo y poder tener sus ingresos. Es lo que en algunas partes llaman el pan de la vergüenza. A la gente le gusta ganarse su dinero y sentir que hace un esfuerzo por su dinero. Eso es sumamente importante. Si estamos pensando en el país, si estamos pensando en este momento, que es lo que todos queremos como venezolanos, que el país se reconstruya, se vuelva a convertir en un país fuerte, nosotros tenemos que hacer esfuerzos en ese sentido entre todos, y nos compete a todos, a la gente que está en el sector urbano y a la gente que está en el sector rural. Así que es fundamental mantener la fuente de empleo y fundamental hacer todo el esfuerzo para que estas importaciones que vienen a destiempo, que son importados, sigan entrando, porque eso está haciendo un grave daño a la producción nacional. Ahora bien, la zafra del año pasado fue catalogada como exitosa e histórica. ¿En qué se traducen estos 110.000 toneladas de inventario actualmente de los almacenes de los centrales azucareros? Esto podría además amenazar el inicio de la nueva zafra que se tiene pensado pues comenzar ahora en octubre. Bueno, pero estas 110.000 que están en los
Debería haber realmente alrededor de unas 50, 60 mil, pero vuelvo a decir, indudablemente que el proceso de los terremotos ralentizó la venta, ralentizó el país se vio un poco conmocionado y pues estamos sobre los niveles adecuados de inventario que deberían estar entre 50 y 60 mil toneladas porque es el inventario de seguridad que responsablemente debemos tener. Pero en este momento, además de eso, algunos centrales azucareros están trayendo crudo, que vienen alrededor de unas 60, 90 mil que para procesar los crudos. Entonces, vamos a comenzar zafra en octubre, a finales de octubre vamos a comenzar zafra. Con estos 100 mil más las 100 mil que están entrando, tenemos suficiente azúcar dentro de la factoría de los centrales azucareros para cubrir lo que hay que de aquí a octubre y además tener el mes de seguridad. Por eso estas 32 mil toneladas que dicen que están en aguas internacionales, que no se les ha dado permiso y que estamos diciendo que no se les dé permiso, por ahí tenemos otra información, pero eso no lo tenemos tan confirmado. Nosotros sabemos quién los trae, no lo voy a decir aquí, pero tenemos los nombres de quién los trae, se lo hemos dicho al ministerio, nos están diciendo que va a entrar otro azúcar por el puerto de Guanta, por allá por los lados de Sucre, que no hemos identificado el nombre, pero lo vamos a identificar, que esos son los azúcares que vienen a deprimir todo este precio y toda esta producción nacional. Antes de despedirlo, ¿cómo está afectando al sector el fenómeno Superniño y el racionamiento eléctrico? Bueno, sí, el Superniño realmente, en este caso para nosotros, para la zona más importante de caña de azúcar del país, ha sido beneficioso, en el sentido de que Portuguesa, más bien cuando hay exceso de lluvia, pues nos causa el problema que nos causó el año pasado. La lluvia en Portuguesa ha estado sumamente bien porque no ha sido copiosa, han estado menores que en otros años y el cultivo se ha desarrollado muy bien y en Portuguesa, en términos general, tenemos el 75% de la caña de azúcar. En zonas como Lara, Trujillo, Aragua, Carabobo, sí tenemos problemas con el Niño, con grandes sequías y por supuesto necesitamos del riego y cuando tienes todos los días 6 horas sin luz, son 6 horas que dejas de regar y cuando estamos en caña de azúcar son 24 horas que tenemos que estar regando, así que sí nos afecta. Va a haber una afectación por ese lado, en esta zona que no producen tanto, estamos en un 20%, 25%, pero en el grueso del país, que es Portuguesa, las cañas están muy bien, entonces sí vamos a poder aspiramos a esas 5 millones de toneladas que queremos alcanzar. ¿El racionamiento eléctrico? El racionamiento eléctrico, bueno, por ahora no nos ha terminado de dañar completamente. Buenísimo, muchísimas gracias a José Ricardo Álvarez, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela. Vamos a hacer un nuevo corte para publicidad. De regreso revisaremos lo que es noticia en el panorama internacional y lo más destacado del acontecer deportivo. No se vayan. Comenzamos en Colombia. La alcaldía de Cali investigará si detrás del colapso de edificios a causa del terremoto se oculta alguna traza de corrupción o negligencia. Esto debido a que varias ruinas corresponden a edificios relativamente nuevos. Para el alcalde Alejandro Eder, la reconstrucción incluye el establecimiento de responsabilidades y la corrección de posibles fallas demostradas. El peritaje propuesto en conjunto con la Sociedad Colombiana de Ingenieros y Expertos de la Universidad de El Valle busca determinar la razón del colapso de algunas estructuras, comprobar el cumplimiento de las normas vigentes y detectar cualquier irregularidad en los procesos de construcción. Perú también se prepara para la llegada del Niño, destinando casi 240 millones de dólares en acciones de prevención de desastres. La presidenta Keiko Fujimori adelantó que publicará un decreto para invertir la mitad del dinero en 380 puntos críticos para construir defensas y limpiar cauces. El resto del dinero será utilizado para frenar la sequía y la escasez en conjunto con la sociedad civil y el sector privado, al cual exonerará de impuestos a cambio de servicios de mantenimiento. Debido a la sequía agravada por el fenómeno El Niño, el gobierno de Honduras declaró en alerta casi el 80% de su territorio, afectado por el bajo nivel de los embalses, la pérdida de cosechas y la muerte de animales. Según declaraciones del Ejecutivo, se prevé que la crisis dure hasta abril del próximo año.
Las medidas de atención a la emergencia comprenden la perforación de pozos, construcción de reservorios y entrega de alimentos. Este contexto de incendios también se vive en Sudamérica. Desde el 1 de julio a la fecha de hoy, Ecuador contabiliza 1.314 incendios forestales que han afectado aproximadamente 9.760 hectáreas. Las provincias con mayor número de focos fueron Pichincha, Imbabura, Azuay y Chimborazo. Hasta la tarde de hoy continuaban activos 2 incendios en el municipio de Montúfar, en la provincia andina de Carchi, otro en Catamayo, en Loja. Nos centramos ahora en España. Un nuevo incendio a 50 kilómetros de Madrid obligó a confinar a más de 3.500 personas y encendió nuevamente las alarmas. 9 aviones cisterna apoyan las labores para extinguir este incendio declarado cerca de la localidad de Aldea del Fresno. Una operación complicada por el viento que atiza el fuego y por las temperaturas que alcanzaron los 36 grados centígrados. Varias viviendas también fueron evacuadas y sus habitantes llevados a lugares seguros. Los incendios declarados a finales de julio en la región de Madrid y la provincia vecina de Ávila obligaron a 60.000 personas a abandonar sus hogares. La catástrofe arrasó 27.000 hectáreas en 17 municipios. Portugal también atraviesa una intensa temporada de incendios. Este miércoles 3 bomberos resultaron gravemente heridos durante las labores para extinguir 4 focos rurales activos que afectan al país. Las autoridades indicaron que estos siniestros ya han consumido miles de hectáreas, por lo que varias viviendas han sido evacuadas de forma preventiva. Las autoridades esperan que para mañana las condiciones meteorológicas empiecen a ser más favorables. En Bolivia, intensas nevadas en el occidente del país han afectado 323 comunidades, siendo Potosí la región más golpeada, con graves daños al sector ganadero y turístico. Esto provocó el cierre de vías y la declaración de emergencia. Defensa Civil identificó como principales necesidades forraje para el ganado, vitaminas e insumos veterinarios, alimentos de primera necesidad, maquinaria pesada para rehabilitar caminos, mantas y apoyo para la recuperación de infraestructura productiva. Bien, y 7 personas, entre ellas el jefe de inteligencia de Ecuador, Michel Sensi-Kontugui, murieron cuando el helicóptero en el que viajaban se estrellara en el centro de Kenia. El accidente, del que se desconoce la causa, ocurrió en la zona del monte Olologwe, cerca de la capital de Nairobi, tras partir de la reserva natural de Loizaba. Entre los fallecidos también se encuentran la esposa del funcionario ecuatoriano, el piloto y otros 4 pasajeros. Amigos televidentes, sean bienvenidos a otro episodio de Alta Esfera. Nos encontramos en una de las tiendas DACA porque hay interesantes anuncios. Esto que ven de fondo es la nueva adquisición de tiendas DACA, la Shark Cryo Glow. Llegó a Venezuela y vaya promoción que le están haciendo. A mi lado se encuentra Fernando Conde, quien es subgerente de mercadeos de tiendas DACA. Y bueno, bienvenido a la pantalla de Televen. Gracias, muy amable. Y bueno, nosotros orgullosos y felices de que ustedes estén presentes en este evento. Ahora cuéntanos un poco de esta máscara que ha venido a revolucionar sobre todo al mundo de la belleza, ¿no? Sí, sin duda alguna la máscara de CryoGlow de Shark es un producto innovador que está logrando un impacto, un fenómeno a nivel mundial. En estos momentos está siendo número 1 en ventas en Estados Unidos y bueno, es reconocida como uno de los mejores inventos del 2025 por la revista Times. Ahora, ¿cómo Tiendas DACA logró este acuerdo con la marca Shark y decir, oye, miren, yo queremos esta máscara porque el público venezolano, por supuesto, tanto público femenino como público masculino, siempre está pendiente del cuidado, ¿no? Porque esto no solamente es para quizás rejuvenecer, quitar ojeras, sino que también atiende lo que es parte de salud, ¿no? Sí, sin duda alguna DACA siempre se ha caracterizado por traer los mejores productos al mejor precio y al mejor servicio. Teniendo en cuenta eso, bueno, la relación con Shark ha sido desde hace un buen tiempo y cuando vimos el impacto, la notoriedad que está teniendo este producto a nivel mundial, no tuvimos duda en traerlo a Venezuela para que todo el público lo pudiera disfrutar. Sobre esta máscara es que emite una terapia LED, ¿okay? Que se conoce como fototerapia LED. La fototerapia LED se caracteriza por, en esta máscara, por tener diferentes longitudes de onda que van a actuar en diferentes niveles de la piel, generando un efecto en cada una de ellas, en cada una de esas células y permitiendo la remodelación o
eliminación por lo menos de las bacterias. Cuando hablamos de la luz azul, la luz roja y el infrarrojo generan un efecto antienvejecimiento, pero además de esto también posee un sistema InstaShield, que son las placas de enfriamiento, que la hace también un diferenciador con las máscaras del mercado. O sea que 100% recomendado para todo tipo de público y tampoco importa el día, si es de noche o las horas, ¿no? No, es indiferente, solamente se debe utilizar una vez al día, la piel debe estar totalmente limpia, sin ningún producto, crema, ningún fotosensibilizante, nada, no pueden tener nada en el rostro, colocar la máscara, hacer su rutina y listo, en unos meses somos jóvenes otra vez. Bueno, muchas gracias por la información y bueno, nada, ahora hay que ir a tiendas DACA a buscar esta gran máscara con esa tecnología para cuidar el rostro. Yo soy Manuel Da Silva, hasta una próxima Alta Esfera. Feliz mañana, amigos televidentes, les saluda Alejandro Parra y vamos a iniciar con nuestro repaso de la información deportiva. El delantero venezolano Joseph Martínez dio por finalizada su etapa por la Vinotinto al afirmar que fue despedido por la selección nacional. El delantero carabobeño, que dejó un total de 15 goles en 70 partidos vistiendo la camiseta de la selección nacional, dijo lo siguiente: ya ellos me despidieron, no tengo nada que hacer ahí, eso es lo mejor que puede pasar, dijo Joseph en una entrevista. También habló sobre su nuevo inicio en la Major League Soccer con el Columbus Crew. Martínez expresó que poco a poco va retomando el ritmo luego de su paso por México con los Cholos de Tijuana. Y luego de una temporada de ensueño y de obtener los principales galardones en el fútbol alemán, Harry Kane fue condecorado con su segunda bota de oro en el Museo del Bayern de Múnich en el Allianz Arena. El trofeo se le da al máximo goleador del fútbol europeo. 36 goles marcó el inglés en la campaña pasada por la Bundesliga, superando el noruego Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé. De esta manera ascendió a 73 goles en todas las competencias entre partidos con el Bayern y la selección inglesa en la 2025-2026, ubicándose solo 9 goles por debajo de Lionel Messi, el cual sigue siendo la máxima referencia de goles en una sola temporada, cuando lo hizo con el Barcelona y la selección argentina en la temporada 2011 y 2012. Y el Atlético de Madrid hizo su debut por la Liga Española con una victoria 2-0 frente al Málaga en el Estadio Metropolitano de Madrid, con goles de Can Ingli y Alex Baena. Y hablando de España, nos toca hablar ahora de Argentina, el otro equipo que llegó a la final del mundo. El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio El Chiqui Tapia, denunció en un comunicado lo que consideró una campaña de odio contra su selección durante el Mundial y rechazó a quienes hicieron eco de acusaciones y no hayan ofrecido disculpas. Y el piloto español Carlos Sainz permanecerá durante varios años con la escudería Williams. Hoy firmó su contrato de extensión multianual. Con esto finalizamos la información deportiva por la mañana de hoy. Gracias, Alejandro. Amigos televidentes, llegamos al final del noticiero Primera Emisión, agradeciéndoles como siempre su preferencia. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía, no se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Max. Aquí nos vemos. En Instagram nos encuentran como Televen TV y El Piso, Noticiero Televen. En YouTube estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olvide también de visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información. También los invitamos a seguirnos en nuestro canal en WhatsApp, el Noticiero Televen, para que así esté el día con las noticias. Recuerde, Televen está en todo, sigan en nuestra sintonía.